Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Vamos a ver la tercera parábola de las que el Señor da aquí en el contexto de la segunda venida del Señor Jesucristo, que es el tema en general, pero las parábolas tienen el propósito de poder mostrar de qué manera ha de esperarse el regreso del Señor. Mateo 25, versículos 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como dije, en la tercera parábola, recuerden la primera, la del siervo fiel y el siervo malo. La segunda, la de las 10 vírgenes del capítulo 25, versículos 1 al 13, y esta es la tercera del versículo 14 al 20, conocida normalmente como la parábola de los talentos. ¿Qué tiene en mente el Señor? Una de las cosas que uno tiene que averiguar siempre cuando estudia la Biblia es eso: ¿cuál es el propósito original, la razón por la cual el Señor da esta parábola? Y como dijimos, está en un contexto mayor que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo y la necesidad, en este caso, de esta parábola, la necesidad de estar ocupado en sus negocios mientras Él regresa. Ese es como el corazón de la parábola. La parábola no tiene muchas interpretaciones específicas, sino que tiene una sola interpretación general, un tema central alrededor del cual gira la ilustración, porque recordemos que es una ilustración. El tema de estos 2 capítulos 24 y 25 no debemos perder de vista, como dije y reitero, es la segunda venida del Señor Jesucristo. En vista del inminente regreso de Cristo, la parábola se centra en la tragedia de la oportunidad desperdiciada, podríamos decir eso en el caso de uno de los 3 siervos que aquí va a aparecer. La tragedia de la oportunidad desperdiciada. Mientras el énfasis de la parábola de las vírgenes pone el acento en la preparación requerida, velad y estar preparado, ¿cierto?, para cuando llegara el esposo. La de los talentos lo hace en la espera diligente y activa. Este es el énfasis, la espera diligente y activa. No es una espera pasiva, sino activa, haciendo la voluntad del Señor. Las 5 vírgenes representan a los creyentes que disfrutan, las 5 vírgenes ¿cierto?, sensatas, aquellas que realmente estaban preparadas, las prudentes, como dice el texto. Representa a los creyentes que reciben la gracia de Dios, y los 2 siervos diligentes representan a los creyentes que tienen una actitud de servicio, en este caso de la parábola de los talentos. El tema de la espera confiada es en el caso de las vírgenes, y en la otra
el servicio en medio de la espera del regreso del Señor. Dicho de otra manera, si en la parábola de las vírgenes se enfatizó la necesidad de velar, en la de los talentos es la necesidad de trabajar. Esa es la complementariedad que hay entre ellas. Todo entre tanto que el Señor regresa. Recuerden lo que estaban haciendo las vírgenes, estaban esperando que llegara el esposo. Y lo que hacen aquí, en este caso, cuando el dueño de casa se va lejos, dice el Mateo, ¿cierto? Hablando sobre lo que el Señor, o escribiendo lo que el Señor dijo en esa ocasión, se fue lejos, un hombre dejó a sus siervos, escogió a 3 siervos, los llamó y les entregó unas cantidades de dinero específicas a cada uno para que pudiesen trabajar mientras él regresaba. Ahora, si la parábola de los talentos enseña que la espera de la segunda venida de Cristo no es pasiva sino activa, hay que tener un cuidado en esto. No confundir con activismo, porque tampoco se trata no se debe transformar en un activismo irracional, es decir, perder de vista lo más importante, que es la razón por la cual servimos al Señor. No se trata de que los siervos tuviesen que inmediatamente empezar a correr, a hacer un montón de cosas, sino hacer simplemente lo que la voluntad de Dios había preestablecido para ellos. Trabajar entre tanto que el Señor venga, entonces, esa es la razón por la cual deben hacer la obra que el Señor les ha encomendado. ¿Para qué? Para que el nombre de su Señor sea honrado en todo este asunto. John MacArthur dice, tal vez se debió a que creían que el Señor vendría en cualquier momento, que algunos de los creyentes en Tesalónica cayeron en una vida indisciplinada y descuidada, es decir, en una espera pasiva, como que, bueno, va a venir así que no hagamos nada, no trabajemos. Por eso Pablo tiene que hablar fuertemente a los tesalonicenses y decir que el que no trabaje no coma, porque andan algunos ociosos por ahí, dice el apóstol Pablo. Estas personas habían entendido mal lo que significaba la venida del Señor Jesucristo. Por otro lado, ellos se volvieron entrometidos, no hacían nada productivo, dice MacArthur, e incluso perturbaron a la iglesia, estaban colocando problemas en la iglesia en lugar de ser de bendición para la iglesia. Pablo los reprendió con severidad y les ordenó que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Luego amonestó a toda la iglesia, no os canséis de hacer el bien. De tal manera que esperar el regreso del Señor Jesucristo no es una actitud pasiva, donde no hacemos nada, donde simplemente esperamos a que se cumpla el tiempo de la venida, sino que es una actitud activa, pero no caer en el otro extremo que es el activismo, hacer cosas por hacer para que la gente nos vea y la gente vea que somos diligentes en cuanto a la obra o la tarea para el Señor, porque allí estamos cayendo también en el error en el cual cayeron los fariseos, que recorrían tierra y mar, como dijo el Señor, para hacer un prosélito y luego lo hacían 2 veces más hijo del infierno. Esta parábola entonces nos habla de las oportunidades espirituales que se nos han concedido como creyentes para servir al Señor entre tanto que Él viene. Eso es lo que no hay que perder de vista. El gran tema es que el Señor regresará en cualquier momento y la tarea que nos compete entonces, a diferencia de la parábola de las vírgenes, es no solo esperar al Señor y velar, sino que actuar, trabajar, hacer la obra que el Señor nos envió que hiciéramos. Me recuerdo siempre lo que el mismo Señor Jesucristo dijo cuando, en el contexto de la sanación del ciego de nacimiento, cuando los apóstoles le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Y el Señor Jesucristo le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí está lo que yo quiero citar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y eso debe estar en el corazón de cada creyente. Me es necesario servir al Señor. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando ya no podremos hacerlo. Va a llegar un momento donde ya se va a acabar este tiempo. Y el Señor va a regresar y va a llamar a sus siervos para que den cuenta de lo que Él les ha encomendado, de lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo para el Señor. Vamos a verlo en 3 partes esencialmente, con una conclusión
al final del versículo 28 al 30, esa es la conclusión, pero vamos a dividir el texto en tres partes esencialmente, versículos 14 y 15, versículos 16 al 18 y versículos 19 al 27. Estas son las tres partes en las cuales vamos a ver la parábola y nos vamos a dar cuenta que tiene una enseñanza también práctica, vivencial para nosotros, algo que necesitamos recoger en el día de hoy y aplicarlo a nuestras propias vidas y a la iglesia del siglo XXI. Lo primero, versículos 14 y 15 que vamos a ver es la responsabilidad encomendada. La responsabilidad encomendada, versículos 14 y 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Eso es lo primero. El reino de los cielos es como, dice, y esto marca el trasfondo de lo cual el Señor quiere enseñar. Esta frase es recurrente en el Evangelio de Mateo. En todas las ocasiones se refiere al dominio de Dios en Cristo, al gobierno de Dios en Cristo. Sin embargo, hace referencia al menos a dos cosas. En ocasiones se usa para designar el cuerpo invisible formado por todos los creyentes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí estaba hablando específicamente de la salvación. Ahí estaba hablando particularmente de lo que es un creyente. Si no se humillan como un niño, obviamente no pueden llegar a formar parte del reino de los cielos en el sentido general. En este sentido se utiliza entonces como sinónimo de un creyente genuino. Todo creyente genuino ya está en el reino de los cielos, desde el punto de vista espiritual, por supuesto. Y en otros casos se usa para designar a los profesantes en Cristo. ¿Qué significa? Todos aquellos que han dicho que efectivamente creen en el Señor Jesucristo, aunque no necesariamente sea así. ¿Cuál es la diferencia? En los primeros se refiere a los verdaderos creyentes y en este caso se refiere a todos los que profesan el cristianismo, no necesariamente a los creyentes, es decir, aquellos que pertenecen externamente al cuerpo general de la iglesia del Señor. Aquí se encuentran creyentes genuinos y creyentes falsos. Ejemplo de ellos son las parábolas de Mateo 13, ¿recuerdan? Trigo y cizaña. El reino de los cielos es semejante a peces buenos y peces malos. Cuando se tira la red finalmente recoge peces buenos y peces malos. Al final de la siega, o del caso del trigo y la cizaña, al final del siglo, como dice respecto a los peces buenos y peces malos, cuando va a echar la red para poder ejecutar el juicio y la repartición, la diferencia entre el trigo que se va a guardar el granero y la cizaña que se va a quemar en el fuego. Los peces buenos que van a ser rescatados. Es decir, lo que está diciendo en este sentido es que en este último aspecto involucra a toda la cristiandad que se denomina cristiano, ¿cierto?, en general, pero no necesariamente son puros creyentes, sino que hay creyentes e inconversos. En esta parábola y la anterior, Jesús usa la frase para referirse al cuerpo exterior, visible. Es decir, a los creyentes profesantes donde se encuentran genuinos creyentes y falsos creyentes. ¿Recuerdan en la parábola anterior? Las 5 vírgenes insensatas representan a los que nunca fueron verdaderos creyentes, pero sí profesaban fe en Cristo y sí estaban como en la espera, en un sentido, del regreso del Señor Jesucristo. No hay referencia aquí en este caso a paganos, ateos, incrédulos, recalcitrantes. Eso es lo que hay que diferenciar. No se trata de todo el mundo, sino se trata de los que profesan fe en el Señor Jesucristo. Porque las vírgenes insensatas estaban esperando el regreso de Cristo. Y porque estos 3 hombres que menciona aquí la parábola, uno de ellos, el tercero, el que escondió finalmente su talento en la tierra, también era una persona que es considerada o es llamada como siervo de el dueño de casa que los llamó para poder darle esos talentos, de tal manera que eran personas
Y externamente, en este caso, el último siervo profesaba fe en Cristo. No era un incrédulo, un pagano, sino era un cristiano, entre comillas. Estas personas que dicen ser creyentes y pertenecen a la iglesia institucional pueden tener, como hemos dicho muchas veces acá, su nombre escrito en un libro de membresía de la iglesia, pueden tener un certificado de membresía de la iglesia, pero realmente no eran verdaderos creyentes. ¿Cuándo se va a ver eso? En el último día, cuando el Señor regrese. Es evidente que el hombre que se va lejos representa a Jesús en la parábola. Necesitamos tener claro varias cosas al respecto. Primero, que Jesús ahora se está preparando para morir, para irse en ese sentido. La narración de la pasión comienza en el siguiente capítulo con el complot para matar a Jesús, capítulo 26. Allí comienza la narración ya de el camino, ¿cierto?, hacia la cruz. Y su ungimiento en Betania, capítulo 26, versículos 6 al 13, que es como la preparación para ya la muerte de Cristo. Segundo, que hay que tener claro que esta parábola está inmersa en el discurso escatológico de Jesús, es decir, de los últimos tiempos, en que está alertando a prepararse para su regreso. Esa es otra cosa que está en el trasfondo de todo. Y tercero, que mientras se prepara para partir, sus seguidores han de cumplir un papel relevante en la obra que Él comenzó a hacer. Fíjense que esto es interesante. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1. Ya Hechos está en el tiempo de la historia de la iglesia, de cuando comienza la iglesia, ¿cierto? Y comienza a propagarse desde Jerusalén a todas partes del mundo. Dice en el versículo 1, en el primer tratado Teófilo, dice Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer, es decir, todavía no culmina. No la obra sustitutiva en la cruz, esa es única y ya estaba hecha, es un hecho. Sino la obra que el Señor comenzó a hacer en el sentido de preparar a los discípulos y darles la comisión para que fueran por todas partes predicando el Evangelio. De tal manera que Jesús iba a seguir actuando en y a través de los discípulos, por medio del poder del Espíritu Santo que vendría sobre ellos, capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, y a través de ello iba entonces a seguir esparciéndose este mensaje del Evangelio de salvación. Por tanto, Jesús entonces los prepara a los discípulos también para decir, bueno, yo me voy, tengo que irme a un lugar y tengo que volver. Aquí no dice literalmente, pero se infiere que tiene que volver. Y entonces, entre tanto en que Él se va y vuelve, es decir, entre su ascensión a los cielos, vamos a verlo en perspectiva nosotros hacia adelante o hacia atrás, desde la ascensión a los cielos hasta que Él regrese nuevamente desde los cielos a establecer su reino y a ejecutar juicio, evidentemente hay un tiempo que es el tiempo de la iglesia y ese tiempo tienen ustedes que hacer la tarea, la misma tarea que Jesús comenzó a hacer, ahora se hace a través de su iglesia. Para ello, ¿qué es lo que hace el Señor? Le asigna una responsabilidad. Y esta responsabilidad, hermanos, quiero recalcar, es individual. Fíjense, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A cada uno. Es decir, el Señor le entregó sus bienes, parte de sus bienes, a cada uno individualmente considerado, y entonces la responsabilidad es individual, no colectiva en primera instancia. Ahora, esta responsabilidad que le asigna es al mismo tiempo, es una responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Ser mayordomo o administrador de las cosas que aquel hombre que se va lejos le deja, eso significa que hay una confianza implícita del hombre que se va lejos al dejarle sus bienes a sus siervos para que ellos trabajen, para que ellos hagan la tarea que él no va a poder hacer mientras él está en otro lugar. En términos de la parábola, el Señor Jesucristo sigue obrando y actuando hoy a través de su Espíritu Santo, por supuesto, en medio de los suyos. Que estas personas son creyentes profesantes, evidente por la manera en que lo designa. Fíjense, le dice versículo 14, bien digo,
llamó a sus siervos, así le llama, sus siervos. Eso implicaba que eran creyentes profesantes. Recuerden que había uno dentro de los que el Señor llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, que también era un creyente profesante. Incluso fue designado como apóstol. Eso es lo que dice el texto bíblico. No es que el Señor no supiera, no conociera. Por eso las parábolas son una ilustración y por tanto no entregan no son doctrinales en este sentido, sino que es una ventana para poder explicar algo más importante. ¿Qué es lo importante aquí? Que estas personas estaban dentro de lo que se denomina cristianismo y entonces a cada uno se le asignó una responsabilidad particular. Y de esa manera se constituyeron en administradores de sus bienes, de los bienes del Señor, no los bienes de los siervos. Les entregó sus bienes. Estos siervos entonces eran responsables ¿de qué? De administrar correctamente lo que el hombre les entregó. No eran bienes propios, no era para beneficio propio, sino para provecho del dueño. No eran bienes propios y nunca los harían, eran de su amo a quien ellos servían, ellos eran simplemente servidores. Y en este servicio entonces tenían que tomar esos bienes y hacer lo correcto con ellos para que cuando viniera de regreso el amo recibiera los frutos del trabajo que ellos habían hecho. Por tanto, lo que está diciendo aquí que los creyentes no somos administradores de lo que es nuestro, nada es nuestro, sino que somos administradores de lo que es del Señor. Y un día Él regresará para ver qué es lo que hicimos, pedir cuentas para ver qué es lo que hicimos con lo que a Él le pertenece. Miren lo que dice aquí. Les entregó sus bienes. Él se los entregó. No eran bienes de ellos, por tanto, ellos no eran responsables por algo propio, ni por tanto podían usarlos o invertirlo para su propio provecho, sino para que el Señor pudiese ser beneficiado. Llamó a 3 de sus siervos, la palabra es doulos allí, que es bien conocida, que significa esclavo. Habían 2 tipos de esclavos en ese tiempo, contextualmente las costumbres permitían eso, 2 tipos de esclavos, uno que era un esclavo voluntario y otro que era un esclavo obligado. Pero ambos tenían que trabajar y tenían que hacer la tarea como mayordomos con los bienes de otra persona. Notemos que les entregó diferente cantidad de dinero, porque aquí vamos a explicar enseguida, los talentos son dinero. No estamos hablando, aquí yo muchas veces escuché eso, no estamos hablando de capacidades, sino estamos hablando de dinero que le pasó, según las capacidades que ellos tenían. Ese es el sentido del versículo 15. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Se fijan? Por tanto, aquí estamos hablando de dinero. Fíjense que a uno le entregó 5, a otro 2 y a otro 1. Los estudiosos estiman el valor de un talento de diferente manera. Un talento, en primera instancia, era una medida de peso. La medida de peso mayor en el sistema hebreo. El talento era usado para pesar oro, por ejemplo, según 2 Samuel 12:30. Plata, según Primera de Reyes 20:39. Acero, según Primera de Crónicas 29:7. Bronce, según Éxodo 38:29. Todos estos metales se pesaban y era una medida de peso para poder precisamente pesar este tipo de cosas y otras mercancías también. El talento común pesaba cerca de 3.000 ciclos de plata, haciendo la comparación, o todo el peso, dice una persona, un teólogo de apellido Lockyer, todo el peso que un hombre pudiera cargar, según Segunda de Reyes 5:23. Con el tiempo, un talento significó una cierta cantidad de dinero, es decir, hicieron la equivalencia para que vieran cuánta cantidad de dinero era aproximadamente. Probablemente dicen 6.000 denarios. Y aquí las matemáticas, fíjense que es interesante. 6.000 denarios, cada trabajador, cada jornalero, recibía de paga diaria un denario. Así que ustedes pueden sacar la cuenta allí
y darse cuenta de la cantidad de años que se requerían que una persona trabajara para tener un talento. Los teólogos dicen entre 16 y 20 años de trabajo de un hombre para poder tener esta cantidad, un talento nada más. Por tanto, 6.000 denarios representan cerca, como dije, de 15 a 20 años de salario para una persona normal. ¿Qué es lo que está implícito aquí? Que lo que este señor le dejó, este amo, este dueño de casa le dejó a sus siervos fue una gran cantidad de dinero. Porque esos 6.000 hay que multiplicarlo por 5, en el caso que le dio, 5 talentos. Y la otra por 2. Entonces, mucho dinero. Ahora, eso implicaba entonces una gran responsabilidad administrar adecuadamente estos cuantiosos bienes que el dueño de casa le encargó a estos hombres. Lo interesante de esto es que el dueño conocía muy bien las capacidades de sus siervos, porque a cada uno le encargó bienes según las capacidades que estos tenían. Es decir, él sabía quién podía administrar correctamente un talento, 2 talentos o 5 talentos. Al que le dio más, evidentemente es porque lo había dotado también o lo reconoció mayores capacidades. Esto es interesante, como lo hemos visto anteriormente. Cada creyente es distintivo en sí mismo, es singular, es único, no hay otra persona igual. Ninguno de nosotros somos iguales en capacidades naturales, capacidades intelectuales, dones espirituales, entre otras cosas. Todos somos distintos. El Señor nos hizo de tal manera que nos concedió a cada uno de nosotros ciertas capacidades naturales y ciertos dones espirituales conforme Él lo quiso en su soberana voluntad. Ahora, nos pide que administremos sus bienes espirituales que ha puesto en nuestras manos. Ahora nos dice, bueno, esto es lo que te di, administralo correctamente. John MacArthur dice, Dios conoce íntimamente las capacidades, los dones, las oportunidades y las circunstancias de cada persona. Y de manera consecuente y benigna le asigna responsabilidades. Y nosotros podríamos agregar que Él mismo ha sido la fuente tanto de nuestra capacitación como de las responsabilidades que nos ha asignado. Recuerden lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios en una ocasión cuando estaba tratando de enseñarles sobre el peligro de la jactancia. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 le dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto a mí siempre me llamó la atención porque es un golpe al orgullo humano. Cuando nos sentimos orgullosos por ciertas cosas. Por ejemplo, cuando una mamá se siente orgulloso porque su hijo, no sé, nació con los ojos azules, por ejemplo. Feliz. Hay un orgullo tremendo. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde surgió eso, por ejemplo? O si un hijo es inteligente, más inteligente que la media, ¿de dónde nace eso? ¿Es gracias a los padres? No, es algo que Dios le ha concedido naturalmente. Entonces no puede haber jactancia bajo ninguna circunstancia. Nadie se puede jactar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Y por qué menciono aquí esto en este contexto? Porque obviamente Dios nos capacitó, nos dio ciertas cosas para que las usáramos correctamente para llevar honra y gloria a su nombre. Esa es la razón del cristianismo. Cada creyente es un hijo de Dios que fue llamado también para servir al Señor de acuerdo a esas capacidades que Dios nos concedió. Una vez reconocido este hecho, que todo lo que tenemos lo hemos recibido, que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido para honrar a nuestro Señor, entonces es responsabilidad de cada uno administrar lo que se nos ha concedido en forma diligente. Necesitamos administrarlo adecuadamente según los propósitos y los planes de Dios, según la dirección y la guía del Señor que nos ha dejado en su palabra. La manera en que usamos los recursos, los talentos, los dones, las capacidades que el Señor nos ha dado son la expresión externa de nuestra realidad interna. Reflejan efectivamente que hemos sido depositarios de la gracia de Dios y comprendido lo que significa ser siervo del Señor que nos salvó. De esa manera entonces estamos dando testimonio público de que nuestro afán, nuestro interés es honrar al Señor y nada más que eso.
Toda la parábola gira sobre la responsabilidad. El Señor no nos pedirá más de lo que podemos hacer con lo que nos dio. Fíjense, cuando empieza, después lo llama a cuenta, no le exige más al que menos le dio, sino que le exige más al que más le dio. Y así a cada uno. Entonces no nos va a pedir más de lo que Él nos ha entregado. Pero sin embargo, cada uno de nosotros somos responsables delante de Él, porque un día debemos dar cuenta a Él de la administración de sus bienes. Esto es un hecho de la causa. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, los creyentes. Vamos a comparecer y los incrédulos ante el trono, al gran trono blanco. Cada uno va a responder por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Recuerden lo que dice Pablo a los Corintios. Es decir, el que se nos va a pedir cuenta es un hecho tanto como que el Señor va a regresar. Justamente cuando Él regrese va a pedirnos cuenta. En segundo lugar, versículos 16 al 18, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo segundo que vamos a ver es la disposición manifestada. Es decir, ¿cuál es la disposición de estas personas? ¿Cuál es la actitud que tienen frente al encargo que el Señor les entregó? ¿De qué manera respondieron ante esa muestra de confianza que el Señor les dio al entregarle sus bienes para que los administrasen? La reacción que cada siervo tiene ante el encargo del dueño refleja si habían o no entendido su responsabilidad. Los 2 primeros, al que le dio 5 talentos y al que le dio 2 talentos, actuaron con diligencia. Fíjense lo que dice el texto. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Hay una traducción que dice inmediatamente. Inmediatamente, es decir, enseguida pusieron manos a la obra, entendieron que tenían una responsabilidad y que tenían que trabajar entre tanto que el Señor regresaba. Trabajaron para incrementar el capital recibido por el dueño, al punto que duplicaron lo que se le había entregado. ¿Notan que los 2 duplicaron el capital? Le entregó 5 talentos y ganó otros 5 talentos. Al otro le entregó 2 y ganó otros 2 talentos. Es decir, había diligencia. Trabajaron con entusiasmo, consciente del privilegio de servir a su amo en forma diligente. Es evidente que ellos lo conocían bien y buscaron aumentar sus bienes con trabajo y esfuerzo. Esto va mostrando un poquito el conocimiento que tenían estos 2 primeros siervos del amo. ¿Cómo era? Ellos sabían que iba a venir un día a pedir cuentas y ellos sabían además que debían esforzarse para hacer el trabajo correctamente para que cuando viniera el dueño recibiera lo que le correspondía. Obviamente que estos 2 primeros representan a los creyentes genuinos, para los cuales no es una carga sino un privilegio servir al Señor que los rescató por la inmensa gratitud que hay en sus corazones. Recuerdan Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dijo, todo lo tengo por basura a ganar a Cristo. Que por amor a Cristo lo tenía todo perdido, no le importaba lo demás. Pablo sabía que servía al Señor no por imposición, no como una carga pesada, sino como un privilegio. Cuando se conoce al Señor, entonces se sirve como un privilegio, entendiendo eso, no como un deber y una carga pesada sobre los hombros. Estos 2 reflejan precisamente a un creyente genuino. El creyente genuino, por ejemplo, da en la iglesia no porque haya una imposición, ni una regla, ni una norma, sino por gratitud a su Señor. El creyente genuino habla a otros de Cristo no porque haya una imposición, sino porque es parte de su conversación normal. Él quiere que otros también puedan conocer al Señor benigno, bueno, maravilloso, que vino y murió por ellos y les vino a salvar. Ellos saben que amar a Cristo no es una frase que suena bien como una especie de eslogan, sino que se debe reflejar en los hechos cada día.
Ellos están conscientes de que efectivamente servir al Señor es parte de ser un creyente y tener una relación viva y genuina con Él. El verdadero creyente usa de cualquier oportunidad para servir a los intereses del reino de los cielos, porque a ese reino pertenece ahora. No pertenece a este reino mutable, sino al inmutable y al que permanece para siempre. Y por eso entonces coloca todos sus esfuerzos, invierte todo lo que tiene para poder honrar a su Señor, a ese Señor que lo rescató, pero que luego también lo puso en el mismo lugar de donde lo rescató para ser un embajador de Cristo. Mientras permanece aquí, de estos creyentes, su máximo anhelo es que su Señor sea conocido y su nombre honrado. De eso se trata. Yo decía la otra vez, no es un simple eslogan que todo para la gloria del Señor. Ahora hay una moda. Hay una moda. La mayoría de la gente dice, oh, para la gloria de Dios. De repente, no sé, sucede cualquier cosa. Por cualquier cosa es, no, eso es todo para la gloria de Dios y todo para la gloria de Dios. Y eso es como que brota muy fácil de la boca. Pero aquí vamos a ver, y estamos viendo que estos hombres no solo dijeron, ya vamos a hacer para la gloria de Dios, sino que trabajaron arduamente para la gloria de Dios. Es decir, en la práctica evidenciaron que eso era parte de su vida, de su propósito, de su razón de ser. Ahora, si toda la atención en el cielo estará puesta en Cristo, nosotros sabemos eso, ¿cierto? Como Juan vio en la isla de Patmos esa visión, allá en Apocalipsis 5, cuando vio al Cordero como inmolado, al león de la tribu de Judá, a la raíz de David, y allí todos estaban centrados en Cristo, todas las miradas estaban puestas en Cristo, toda la alabanza estaba dirigida a Cristo, al que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer mientras estemos en esta tierra? Poner los ojos en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué significa poner los ojos en Cristo? ¿Es una actitud pasiva? No, es una actitud activa. Es una acción propiamente tal, porque si ponemos los ojos en Cristo, entonces queremos honrarlo a Él, sirviéndole de mejor manera. Siervos diligentes cumplen con la responsabilidad encomendada, sin excusa, haciendo la voluntad de su Señor, porque esto es su deleite, este es el placer verdaderamente que tenemos que encontrar en la obra de Dios. No para que la gente nos reconozca, no para que la gente diga qué bien lo estás haciendo, sino para que el Señor pueda ser glorificado efectivamente en la práctica a través de la manera en cómo vivimos y ordenamos nuestra vida. Pero noten, hay un problema en la parábola, en un sentido, aquí empieza lo negativo. La actitud de aquel que había recibido un talento fue radicalmente distinta y opuesta a los primeros. El siervo que recibió un talento, sin embargo, lo que hace es que cava un hoyo y entierra el dinero del Señor, que era una manera aceptable de proteger el dinero en ese tiempo. De acuerdo con la ley rabínica, la persona que entierra el dinero o que enterraba el dinero en un lugar secreto no puede ser responsable por su pérdida. Fíjense, interesante esto. No puede ser responsable por su pérdida. Si alguien enterraba el dinero y otra persona lo estaba viendo, por ejemplo, y le robaba, él no era responsable de ese dinero. ¿Qué es lo que está implícito entonces en lo que hace este hombre? Este hombre toma el dinero y lo entierra y dice, bueno, yo ya no soy responsable por esto. ¿Ven? Es notablemente distinta. Los otros se reconocieron responsables y por eso trabajaron diligentemente para aumentar los bienes de su señor. Este hombre estaba evadiendo la responsabilidad. Intenta poner a resguardo el dinero, sin embargo no fue diligente para negociar y aumentar los bienes de su amo, como sí lo hicieron los otros siervos. Note el contraste entre los verbos, apunta a alguien, que se usan para los siervos con 5 y 2 talentos con los que se usan para el siervo con un talento. Los siervos con 5 y 2 talentos se fueron inmediatamente, por eso yo decía que en otra traducción decía inmediatamente, mientras que el siervo con un talento solamente se fue. Es decir, algo distinto, no hay diligencia, no hay apuro, no hay disposición a poder hacerlo. Los siervos con 5 y 2 talentos negociaron o trabajaron con el dinero que se les había confiado, mientras que el siervo con un talento cavó un hoyo en la tierra.
Los siervos con 5 y 2 talentos ganaron, talentos adicionales, pero el que tenía 1 escondió el dinero de su señor. Eso es lo único que le importa. Lo voy a esconder y voy a tratar de que nadie lo robe, pero allí voy a estar preocupado de que cuando vuelva le voy a devolver lo que le corresponde. Nada más. Los verbos usados para los siervos con 5 y 2 talentos son progresivos, mientras que los verbos para el que tenía 1 son regresivos. Eso muestra de una u otra manera la mala comprensión que tenía del conocimiento, un mal conocimiento del Señor. Más adelante lo vamos a ver, que le había encomendado la tarea, y la poca disposición que tenía a hacer la tarea que se le había dado. La confianza de su Señor energiza a los siervos con 5 y 2 talentos. De hecho, la palabra allí, conforme a su capacidad, se puede traducir energía también, conforme al poder que tienen para realizar la tarea. Por eso, entonces, la confianza de su Señor energiza a los siervos con 5 y 2 talentos, que se dan cuenta que su Señor les ha dado la oportunidad de hacer algo para ellos, para Él, para complacer a su Señor. Su confianza en el Señor a su vez refleja la confianza que el Señor les ha dado. En otras palabras, responden adecuadamente a la confianza que se les ha entregado al entregarle los bienes que les ha confiado el Señor. Hermanos, se nos ha dado recursos espirituales para los que los no para que los protejamos, sino para que los usemos para avanzar el reino de los cielos en esta tierra. Esa es la razón por la que se nos concedieron recursos. No para enterrarlos, sino para invertirlos en pro de nuestro Salvador y el bien de aquellos que van a creer en Él. El apóstol Pablo trabajaba con sus manos para hacer carpa, no como un trabajo para sobrevivir para él, ¿cierto? Sino con el propósito simplemente de poder tener lo que es necesario para seguir avanzando el reino de los cielos. En su corazón el propósito de Pablo era que el evangelio llegara a todas partes. Y eso es lo que lo movía, esa era su motivación principal. No era tener, ¿cierto?, mucho para sí y acumular, sino también darlo para que el Señor fuese exaltado. La reacción que tenemos ante nuestra responsabilidad es el fiel reflejo de lo que somos. ¿Trabajaremos con diligencia y responsabilidad o esperaremos pasivamente el regreso de Cristo? Hay gente en la iglesia que dice, pero yo no tengo ningún talento, no tengo ningún don, en realidad yo de poco voy a servir. Miren, el Señor va a exigir a cada uno conforme a las capacidades que le dio. Nada más. Al que mucho que se le dio, mucho se le demandará. Eso dice la Escritura. Y al que poco, poco. Es decir, no hay que estar pensando en que yo no tengo esto otro, no tengo esto otro, sino que hay que poder ver qué es lo que sí me ha dado y concedido el Señor y usarlo, eso, en una forma correcta. Ahora, hasta aquí hemos visto, ¿cierto?, la responsabilidad encomendada. Hemos visto lo segundo, que es la disposición demandada, es decir, se demanda una disposición de parte de aquellos que recibieron los talentos para hacer la tarea. La disposición manifestada en realidad es el título que le pusimos. Y en tercer lugar, ahora vamos a ver la rendición demandada. Llegó el momento donde el Señor regresa. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Fíjense, arregló cuentas con ellos. Llega un momento donde vamos a tener que rendir cuentas. Esto se puede aparentemente retrasar según la perspectiva humana, pero en realidad no tiene ningún retraso desde el punto de vista del plan de Dios. Va a llegar el Señor en el momento en que tenga que llegar, va a regresar y va a pedir cuentas. Fíjense lo que hace allí. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el momento en que el dueño de casa regresó. Mateo dice, después de mucho tiempo. Desde el punto de vista humano nosotros consideramos como tardanza el regreso del Señor, pero desde el punto de vista de Dios no. Está en su plan y en el tiempo perfecto. Y por el contexto podemos entender también que en forma inesperada llegó. Es decir, no necesariamente estaban esperándolo en ese momento que apareció, como va a ser la venida del Señor, la segunda venida de Cristo.
arregló cuenta. Dice, estas dos palabras deben ser una de las más atemorizantes para aquellos que solo profesan externamente el cristianismo, porque allí ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Ya no pueden haber excusas que se presentan delante del Señor. Es un llamado a rendir cuenta. El Señor vendrá según lo prometido y llamará a cada uno a rendir cuenta de lo que nos entregó como sus siervos. El primer siervo llegó a rendir cuenta y manifestó su vivo entusiasmo a dar cuenta de su tarea. Notemos lo que dice, versículos 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Hay un evidente entusiasmo en ello, ¿verdad? No va atemorizado para ver qué le va a hacer su Señor, sino que dice, mira Señor, tú me diste 5, yo gané otros 5. Va contento a rendir cuenta. Eso pasa con una persona diligente. No pasa con una persona que no hace nada y no produce, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se le ha concedido. Cuando alguien hace bien su trabajo, no tiene ningún temor, ¿verdad? Porque sabe que hizo lo que tenía que hacer. Ahora, tampoco hay jactancia en este hombre. No es que estaba alardeando de su capacidad para producir ganancias, sino dando cuenta de su responsabilidad que había asumido al recibir de su amo 5 talentos. Estaba consciente que administraba los bienes de su amo y que sería imposible realizar su tarea si primeramente no hubiese recibido lo que necesitaba para su trabajo. Por eso es que es interesante como lo dice. Dice, Señor, 5 talentos me entregaste, ¿ven? Es decir, reconoce que sin ello no hubiese podido hacer absolutamente nada. Recibimos de gracia todo lo que tenemos. Luego dice, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Este es mi trabajo. Mi trabajo fue multiplicar lo que tú me entregaste. Del mismo modo también el segundo siervo es muy similar y su señor le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 2 talentos sobre ellos. Exactamente lo mismo. Duplicó el capital que le había entregado primariamente el amo. Y el Señor pronuncia sobre cada uno de ellos tres cosas que son recompensas y que son halagos para ellos. Fíjense, principalmente lo hace por la actitud que tuvieron para con el encargo y en ello para con el amor hacia su amo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué razón ellos trabajaron con los bienes de su amo? ¿Qué es lo que querían presentar cuando su amo regresara? ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación por la cual hicieron el trabajo? Porque amaban a su Señor. Primero dice el versículo 21, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo primero es un elogio, fíjense, buen siervo y fiel. Estas palabras no brotan de la boca de un hombre común y corriente. No es el aplauso de nuestro jefe. No es el elogio de un, vamos a decir, de una autoridad humana. Vienen de el Dios hecho hombre. El elogio es significativo porque es un reconocimiento que su carácter, miren, bueno y fiel, se expresó en forma práctica al servir con diligencia al Señor. Lo primero tiene que ver con algo moral, buen siervo. Buen siervo. Y lo segundo tiene que ver con su tarea. ¿Cómo realizó su trabajo? Con fidelidad. Y es interesante que el apóstol Pablo, cuando dice que somos administradores de los bienes del Señor, a los corintios le dice, ¿se requieren los administradores? ¿No le dice que sean hallados inteligentes, sabios, capaces? No, ¿verdad? Le dice que sean hallados fieles. Nada más. Esa es la única demanda que hace el Señor de nosotros, que sean hallados fieles, no en el sentido de perfección, sino en el sentido de que lo más importante era honrar al Señor y con ese propósito, con esa motivación, se realizó la tarea.
Considerando que el amo representa al Señor Jesucristo, será maravillosamente significativo oír de su boca estas palabras cuando tengamos que dar cuenta de nuestra tarea en esta tierra. Estas palabras brotan del santo, del justo, del soberano Señor de todas las cosas. Es un elogio inigualable. El apóstol Pablo estaba consciente de ello poco antes de partir cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 6 al 8, le dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he cumplido con la tarea que el Señor me encomendó. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo he hecho lo que tenía que hacer, con dificultades, con errores en el camino, por supuesto, si somos personas falibles, el Señor nos conoce. Estamos en un proceso de cambio, de transformación, pero con fidelidad. No es, dijo alguien, en este caso Spurgeon, no es bien buen siervo e inteligente, porque quizá el hombre no haya sido impresionante para los ojos de aquellos que aprecian lo que brilla externamente. No, es bien siervo maravilloso y distinguido. Tampoco es así, porque es posible que nunca se haya conocido más allá de su propia aldea. No es siervo que tienes, no sé, millones de seguidores en las redes sociales, ¿cierto?, para actualizarlo. No es como el de Roberto Carlos, el que tenía 1 millón de amigos, ¿cierto? No como aquel que fuera popular y que toda la gente lo dijera, oh, qué bueno es, miren qué cosas lindas hace, sino simplemente bien, buen siervo y fiel. También Spurgeon dice, mejor ser fiel en la escuela para infantes que ser infiel en una buena clase para jóvenes. Mejor ser fiel en una aldea sobre 20 o 30 personas que ser infiel en la iglesia de una gran ciudad, con miles yéndose al infierno como consecuencia. Mejor es ser fiel en una reunión en una casa hablando de Cristo crucificado a 50 aldeanos que ser infiel en un edificio grande donde se congregan miles de personas. Lo que pide el Señor es fidelidad. No nos va a juzgar por los números, sino por la fidelidad. La segunda frase es una recompensa y la tercera también, pero la segunda es interesante la recompensa que le ofrece. Fíjense, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aquí uno dice, pero a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona hace su trabajo todo el año? Llega el momento en que está esperando que sus vacaciones, ¿cierto? A descansar. Pero aquí no hay vacaciones. ¿Lo notaron? Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, te voy a dar más responsabilidades. Eso le está diciendo. Esta recompensa es muy interesante porque el Señor no les dice, ahora vayan a descansar de su ardua labor, sino que por haber probado su fidelidad en la tarea encomendada le asigna más responsabilidad. Tú hiciste bien este trabajo, entonces tú tienes que ser puesto en un lugar de más responsabilidad donde tienes también mayor autoridad. Esto significa que no solo servimos al Señor mientras vivimos en esta tierra, sino que lo seguiremos haciendo en la eternidad. Y hermanos, comprender eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque significa que las responsabilidades que vamos a tener en la eternidad con el Señor van a ser consecuentes con la responsabilidad que hemos cumplido aquí sirviendo al Señor. ¿Entienden? Vamos a decirlo de esta manera, es que cuando una persona entra a un trabajo y el jefe le asigna cierta tarea y le asigna una tarea baja. Y este hombre cumple absolutamente la tarea en una forma muy, muy diligente y entonces el jefe lo observa y dice, este hombre tiene que estar en otro lugar. Y lo saca de ese lugar y lo asciende, lo coloca en otra cosa. Pero ¿cómo evalúa? Lo evalúa en función del primer trabajo que le dio. Ahora, el Señor está evaluando nuestra vida ahora y un día vamos a conocer la evaluación que hizo de nuestro trabajo, nuestra tarea. Y en función de la tarea que nosotros cumplamos aquí con fidelidad para el Señor, vamos a tener mayores responsabilidades
en la eternidad. Este servicio, responsabilidad y autoridad será proporcional a la fidelidad entonces que hemos demostrado en esta tierra. La diferencia será que en esa esfera eterna podremos servir al Señor sin relación con el pecado, de tal manera que nuestro gozo será proporcional a nuestro servicio al Señor. Entre más servimos al Señor, más gozo. Porque ya no vamos a tener ese peso, incluso ese cansancio físico, mental a veces que nos asedia, ¿cierto?, cuando estamos sirviendo en esta tierra. MacArthur explica, cada alma en el cielo poseerá igualmente vida eterna y será igualmente justa, igualmente a semejanza de Cristo e igualmente gloriosa. Ahí no va a haber distinción. Cada uno será igualmente perfecta su vida, porque la perfección no tiene grados. La diferencia estará en oportunidades y niveles de servicio. Así como los ángeles sirven a Dios en rangos, así lo harán hombres y mujeres redimidos, y el grado de su servicio celestial será determinado por lo ferviente de su servicio terrenal. Ahora, esto es interesante porque alguien puede decir, bueno, pero entonces algunos van a estar no contentos porque hay otros que tienen, ¿cierto?, una responsabilidad mayor, un grado de servicio mayor, no, porque allí no va a existir la envidia. Lo que sí existe aquí en esta tierra. Allí no vamos a tener relación con el pecado, entonces todos vamos a estar contentos por la tarea que estamos realizando para el Señor. Y finalmente, lo tercero que le dice, entra en el gozo de tu Señor. Esta es una frase gloriosa. Lo que está diciendo que compartiremos el gozo del Señor. No solo estaremos felices de sabernos perdonados, ¿cierto?, sino participando del mismo gozo del Señor Jesucristo. Y el autor de Hebreos lo dice que eso fue precisamente lo que lo sostuvo y lo llevó a enfrentar la cruz. 12:2, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cual, por el gozo puesto delante de él, ¿cuál era el gozo? De salvar a una multitud de personas que había escogido el Padre antes de la fundación del mundo para darles salvación. Compartiremos ese gozo, el gozo del Señor. El Señor compartirá su gozo con nosotros. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, otra vez, aquí vienen las malas noticias. Hasta aquí todo precioso para los verdaderos creyentes. Versículo 24, pero dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre representa a aquellos que se conciben a sí mismos como cristianos, pero no lo son, solamente en forma externa. Aparentemente son creyentes. Las evidencias de que no son creyentes son dos al menos. Primero, este hombre no se preocupó en lo más mínimo para cumplir la tarea que se le encomendó. No tuvo ninguna intención de poder trabajar con él. No tuvo ninguna intención. Jamás se le pasó por la mente. No era un ateo, ¿cierto?, como dijimos anteriormente. Sin embargo, era un hombre que en términos prácticos, reales, era alguien que no tenía ninguna intención de hacer la voluntad de su Señor. De igual modo, dice MacArthur, los miembros incrédulos de la iglesia viven en el ambiente de la comunidad redimida de Dios, disfrutan de la exposición de la palabra y la comunión del pueblo de Dios, pero, a pesar de su privilegio espiritual, no dan ninguna respuesta positiva al Evangelio, no reaccionan ante la palabra de Dios, no pasa nada cuando escuchan las Escrituras. No ocurre nada en su mente y en su corazón. No hay transformación, no hay cambio de vida. Y estas personas se están engañando a sí mismas porque simplemente adoptaron un sistema religioso. Pero cuando la palabra de Dios no produce ningún estremecimiento en el corazón, cuando somos confrontados con la verdad y no tenemos ningún tipo de reacción, eso es porque hay una insensibilidad total. Y sabemos quién es insensible. Alguien que está muerto espiritualmente. Esto pasó con Judas.
Escuchó todos los sermones del Señor Jesucristo, todas las enseñanzas, y no pasó absolutamente nada con su corazón. Tuvo el mejor maestro que alguien pudiese haber tenido. Y sin embargo, no había nada en él. Y el Señor le llama el hijo del maligno. Este siervo, en segundo lugar, demostró que no conocía al Señor al referirse a Él como un Señor duro y deshonesto. Fíjense lo que dice del Señor. Señor, te conocía. Miren, esa es una pretensión. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Estaba tratando al Señor como duro y deshonesto. Tú recoges ciegas donde tú no sembraste, le está diciendo. ¿Y de quién eran los bienes? Del Señor. ¿Quién se lo había entregado? El Señor. Y entonces, ¿cómo Él está diciendo que el Señor tiene este carácter? Fíjense, en el fondo, lo que Él está haciendo es presentar una excusa para evitar el juicio. Y ya no habrá excusa ninguna. Como la excusa de las personas cuando dicen yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y como dice John MacArthur, todavía hay lugar para uno más. Es decir, esas personas que dicen, no, yo no voy porque esta persona me hizo algo, no, yo no hago esto porque... Y comienzan a dar puras excusas. En el día del juicio no va a haber ninguna excusa. Esta persona, este siervo, estaba completamente equivocado. Sus palabras muestran un desconocimiento del carácter de Cristo. Esta persona no entiende quién es el Señor. Este hombre representa a quienes dicen conocer a Dios, pero no saben quién es Él. En lugar de comparecer ante Él para ser juzgado por el Señor, ponen al Señor en el banquillo. Miren qué absurdo. Tú eres duro. Tú ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Tú eres así. Mentira, el Señor no es así. Tú estás tratando de colocar al Señor en el banquillo de los acusados. Él pretendía que el Señor era duro y misericordia y despiadado. Y por eso dice, miren, tuve miedo. Esa es el miedo no existe para un verdadero creyente respecto a su Señor. ¿Recuerdan el primer hombre que tuvo miedo? ¿Por qué fue? Porque había pecado contra el Señor. ¿Dónde estás tú?, le dice el Señor en el huerto. Y él dice, tuve miedo y me escondí. ¿Cómo? Si del Señor si eres verdadero creyente no puedes tener miedo. Lo que sí tienes que tener es temor, es distinto. Temor al Señor. El temor al Señor es saber que Él es Dios, que es soberano, que es glorioso, que es justo, que es santo y que yo no puedo jugar con Él. Y ese temor me lleva a honrarlo consistentemente. Pero es un temor del Hijo al Padre, en una relación filial con Él. Pero Él tuvo miedo, fíjense. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienen lo que es tuyo. Parece una gran obra que hizo, ¿cierto? Mira, aquí tienen lo que es tuyo. Te devuelvo lo que es tuyo. Él reconoce que los bienes son del Señor. Sin embargo, ¿y por qué no hizo nada con ellos? Y la respuesta del Señor es durísima. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Mire, siervo fiel, bueno y fiel, versus siervo malo y negligente. ¿Lo notan? Hay una diferencia notable, no hay un elogio, hay un duro reproche. Esto describe el verdadero carácter de esta persona. Podía engañar a muchos durante su vida, pero no al Señor, que lo llamará a rendir cuentas. El Señor conoce su verdadero carácter. Le dice, tú eres un hombre moralmente malo y eres negligente. Versus el otro son diligentes. Un verdadero creyente es diligente, un falso creyente es negligente. Un verdadero creyente es bueno, no en sí mismo, sino en su posición delante de Dios a través del Hijo, ¿cierto? Estar en el Hijo, obviamente, aparece delante del Padre como bueno, pero también es diligente.
Y miren, el Señor ni siquiera se pone a discutir sobre cómo lo calificó a él. Simplemente, en otras palabras, está diciendo, a ver, si tú sabías que ciego donde no sembré, si eso según tu conocimiento, según tu concepto, yo era así, y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, aún así, con un concepto equivocado de mí, tú tendrías que haber, con mayor razón, haber trabajado diligentemente. Inclusive, si no querías trabajar, dalo a los banqueros. Recibían alrededor de un 12%. En ese tiempo ya había un cierto interés sobre el capital. Y aquí está la condenación. Quitarle, pues, el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta es una bofetada en la cara, ¿cierto?, para quienes hablan tanto de la igualdad, ¿verdad? Aquí no veo igualdad yo, pero veo justicia. Porque este hombre, que tuvo un talento, no hizo absolutamente nada. Y entonces, denlo a quien, el que tiene más, al que tiene 10 talentos. Al más diligente, coloquen eso en sus manos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y esto es lo más terrible. Este hombre demostró que era un falso creyente, igual como las 5 vírgenes insensatas. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, es tremendo esto. Hay que poner atención a lo que el Señor está diciendo. Hay que reaccionar ante la palabra de Dios. Porque si no hay reacción, es un síntoma inequívoco de que no hay vida. Porque todo aquel que tiene vida reacciona. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos con la verdad y poder mostrarnos, Señor, la necesidad de poder evaluar nuestra vida y trabajar con gozo para ti, sirviéndote, multiplicando aquello que tú nos has entregado. Somos administradores de algo que no nos pertenece, todo te pertenece a ti. Aún dice tu palabra que los hijos son herencia tuya. Señor, enséñanos a administrar todo lo que nos diste, con diligencia, con sabiduría y con fidelidad. Padre, para recibir un día estas palabras maravillosas de tus labios, Señor. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que esa sea, Señor, lo que ocurra con nosotros en el día en que tú regreses por los tuyos. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.